a la gente, esto es un desaire, vaya, para que mueva. Arrancó la Navidad en la República Dominicana, pero hace meses que hay gente que tiene sus bombillitos puestos ya. Sin embargo, no fue sino hasta ayer que el gobierno dominicano inauguró esta Villa Navidad en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pongan eso al inicio de nuevo, porque la cara del presidente dice mucho. Vamos a ponerlo con sonido, inícienlo de nuevo, porque la primera... Ábreme la puerta, que estoy en la calle y dile a la gente que esto es un desaire, vaya, para que mueva. Bueno, la cara del presidente lo dijo todo. La primera dama Raquel Arbaje, que se caracteriza por su espontaneidad, eso sí hay que decirlo, bueno, se decidió a cantar un villancico. Señores, muy buenos días. Bienvenidos al día. Hoy es 2 de diciembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Colorida mañana con esas imágenes de Villa Navidad, que de verdad se ha convertido ya en una tradición de esta administración que muchas familias aprecian. Son filas, largas filas, nosotros somos testigos porque estamos justo al frente, en el centro, frente al Centro Olímpico, está Telesistema Canal 11, y somos testigos y a veces recibimos las consecuencias cuando se hacen las largas filas de las familias que acuden durante todas las noches para disfrutar con los niños y disfrutar de todo lo que ahí acontece. Ayer el gobierno dominicano dio por inaugurada esa Villa Navidad. Yo soy Amelia de Champs, en breve se integran mis compañeros Edith Febles y Germán Marte para compartir con todos ustedes todas las informaciones que tenemos preparadas para hoy. Mientras nos vamos organizando para la Navidad, muchísimas actividades durante todos estos días. Damos seguimiento al béisbol otoño invernal, que parece que no hubo juego anoche, por lo menos yo no he visto los resultados y a veces se le hace difícil a uno madrugando estar atentos al final de los juegos, pero aquí siempre los mantenemos actualizados. Hoy en el espacio estelar del día vamos a dar seguimiento a una denuncia que hizo el Partido de la Liberación Dominicana sobre la situación de la salud en nuestro país. Sobre todo dan seguimiento al tema del acceso a los medicamentos de alto costo. Hicieron denuncias vinculadas con el caso de Senasa, con la situación de algunos hospitales, y vamos a tener al secretario general de la Comisión de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Estará con nosotros para darnos más detalles de esa rueda de prensa que hicieron ayer. Damos seguimiento a un documento, una advertencia que emitió la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo a partir de la caminata que hicieron este domingo, y obviamente le damos seguimiento también al plano internacional. No se pierdan, si no lo han visto, las entrevistas que realizamos en el día de ayer, tanto a Miguel Mejía, que es secretario general del Movimiento Izquierda Unida, quien estuvo muy cerca del presidente Nicolás Maduro la pasada semana, y también el análisis que hizo con nosotros la socióloga Rosario Espinal sobre la situación política de nuestro país, sobre todo en el marco de este acuerdo que anunció el gobierno dominicano. Pero ahora sí vamos a iniciar formalmente con esas imágenes de nuevo, ¿verdad? De esa inauguración de la Villa Navidad, en la que participó el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, así como la alcaldesa Carolina Mejía y Leonardo Aguilera como presidente ejecutivo del Banco de Reservas. Escuchemos sus declaraciones en la jornada de ayer. Y esta es la época especial. Es una época de amor, es una época de alegría, es una época de unión, de esperanza. Dejamos todo lo negativo de atrás y solo recordamos lo mucho positivo y el optimismo para un nuevo año.
ábrame la puerta que estoy en la calle y dile a la gente que esto es un desaire, vaya, para que no me vote. Porque la verdad es que este es un esfuerzo para acercar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestra familia. Es un tiempo de amor, es un tiempo de paz, es un tiempo de cercanía, de confraternidad, de amor. Y este tiempo es especial para eso. ¿Qué te gusta de la Navidad? La cena en familia y la nieve. Oh, de todo. Ha sido mi mejor día. Gracias al presidente estamos aquí. Todos los niños están disfrutando lo demasiado que es. Para mí Navidad es la unión de la familia, el recuerdo de que somos dominicanos y de que vivimos en un país hermoso. Atención a esa niña de los lentes, esa niña va a ser comunicadora. Qué linda, cuánto entusiasmo. Y bueno, reconocer, ¿verdad?, la belleza de esta actividad, de este evento y cómo la familia dominicana lo disfruta. Pero ayer el presidente Luis Abinader también realizó el tradicional encuentro con los medios de comunicación en la semanal. Ahí se refirió a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández y a la marcha que realizó la Fuerza del Pueblo el pasado domingo, donde se reclamaba mejorar, digamos, el acceso de las familias a la alimentación, se hablaba de la situación económica del país, una situación que ha sido evaluada por otros como una medida, una forma de medir fuerzas y de enseñar músculo, la fuerza del pueblo. La Junta Central Electoral también habló del tema, pero veamos la reacción del presidente Luis Abinader. Son temas de oposición, es la oposición que hace oposición. Esa es la oposición que hace oposición. Dice, el presidente también decía que este es un país democrático, donde hay que dejar que las fuerzas políticas se expresen, y lo veía de esta manera y de alguna forma le restó importancia, aunque sí es cierto que, primero hay que decir que sí es cierto, la Fuerza del Pueblo está usando sus símbolos. Para mí una de las cosas que más ruido hace de la Fuerza del Pueblo es el oportunismo de haber cambiado los colores del Partido de los Trabajadores, el partido al que se alió, que era un verde oscuro, un verde un verde intenso, oscuro, y lo cambiaron para el verde de la Marcha Verde, que todos sabemos que era un verde limón, en una idea bastante oportunista de apropiarse de los símbolos de un movimiento social y cívico que agrupó a diferentes organizaciones, incluyendo organizaciones políticas que se sumaron, pero fue un movimiento apartidista y la Fuerza del Pueblo, en un intento por, digamos, mezclar la magnesia con la mantequilla, agarró y se apropió de ese tono verde que no le pertenecía, porque simplemente ese no era el tono verde de la organización política a la que se alió y se sumó para poder, digamos, que inscribirse en la Junta Central Electoral. No hay otra forma de decirlo, que no sea oportunismo. Sin embargo, bueno, todos sabemos cuál es la diferencia, ¿no? La Fuerza del Pueblo es una organización política que, si bien es cierto que hizo una marcha este fin de semana reclamando mejorar las condiciones de vida de la gente, aquí valorábamos algunos aspectos positivos de ese reclamo, la Junta Central Electoral no lo ha visto de la misma manera. La Junta Central Electoral en el día de ayer envió una advertencia al partido Fuerza del Pueblo indicando que la actividad que se realizó este domingo, al utilizar todos los símbolos de esta organización, entonces está realizando un acto que apunta más hacia el proselitismo. Según la Junta Central Electoral, esa marcha del pueblo de la Fuerza del Pueblo organizada el 30 de noviembre tiene tintes político-partidarios y, según el acta, la actividad al utilizar esos símbolos confunde con propaganda electoral anticipada. De esa forma, la Junta Central Electoral hace una advertencia a la Fuerza del Pueblo indicando que debe adoptar medidas para garantizar que sus manifestantes no se fusionen con actos proselitistas, porque esto entonces viola la ley electoral. De no cumplir, dice, la Fuerza del Pueblo podría enfrentar sanciones administrativas que están contempladas en la ley 2023 y que incluirían multas de hasta 200 salarios mínimos.
El documento fue notificado en la sede de la Fuerza del Pueblo con un costo registrado de 2.500 pesos. Pero digamos que el tema no es el monto, sino el símbolo, la simbología de que la Junta Central Electoral ha reaccionado rápidamente a esta manifestación. Y cuando nosotros analizábamos el tema ayer, lo veíamos desde la perspectiva del contenido, de cuáles eran los reclamos que estaba haciendo la Fuerza del Pueblo. Evidentemente estamos hablando de una organización política expresándose en contra de lo que entiende que está mal de esta administración, y uno lo veía desde la perspectiva de la libertad de expresión como parte del derecho a la protesta que tienen en nuestro país las organizaciones civiles. Sin embargo, para la Junta Central Electoral, y creo que este es un elemento que la Fuerza del Pueblo debe tomar en cuenta, el hecho de que se utilizara la simbología de la organización política ya le da un tinte que puede violar la ley electoral, y entonces tal vez el doctor Leonel Fernández y los demás dirigentes de esta organización política deberían entonces buscar otros mecanismos para continuar haciendo lo mismo, porque este sí que realmente es un derecho. De todas formas, diputados del Partido Revolucionario Moderno reaccionaron a esta marcha, algunos de los cuales precisamente lo calificaban como un evento político. Vamos a ver lo que decían. Mira, lo primero es que no ten duda que fue un acto político. Naturalmente ahí no estaban curas ni sacerdotes, estaba un político que por demás todavía no hace la transición de que ya no es presidente de la República y se sigue entendiendo, se sigue creyendo que está por encima del bien y del mal, y que violar la Constitución y violar la ley. Bueno, la Junta Central tiene todo nuestro respaldo en virtud de que es el órgano precisamente que tiene que llevar control y no puede permitir que el proselitismo a de tiempo se salga de la mano. Creemos que la Junta Central Electoral hace un buen servicio, pero más que una intimación, lo que tiene que haber una sanción drástica, porque lo que ellos hicieron ayer fue un acto político disfrazado. Allí había un reclamo del pueblo. Lo que pienso es que están asustados, porque se hizo de todo para que esa marcha no se hiciese. Hasta en el trayecto tiraron amoníaco. Lo que usted puede estar seguro que en esa marcha que usted vio ahí no se utilizó un centavo del narcotráfico y mucho menos de los recursos del Estado. Eso sí no se dio en esa marcha. No hay dinero del narcotráfico y mucho menos los recursos del Estado como lo hacen ellos en todas las actividades que están llevando a cabo. Bueno, ahí están las reacciones. Algunos, parecía que, no lo vi, pero hay justificaciones por parte de los miembros de la misma Fuerza del Pueblo, como era de esperarse, pero creo que el hecho de que la Junta Central Electoral se haya pronunciado es importante. Nadie puede decir que la Junta es de otro, porque incluso al presidente de la Junta se le vinculó mucho más con el doctor Leonel Fernández que con cualquier otro dirigente político. Hay que decir que esta Junta Central Electoral goza del respaldo y el respeto de todas las fuerzas políticas, y hasta ahora se le ha visto, tal y como lo hizo en el Tribunal Superior Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral manejarse muy por la rayita. ¿Verdad, Germán? Muy buenos días. Por la rayita. Sí, por la línea. Sí, por la línea. Se caracteriza por eso, este presidente de la Junta. Es una persona como muy firme en sus decisiones. En este caso, yo creo que nos sorprendió a todos el documento de ayer, porque nosotros lo veíamos desde el aspecto civil y tal. Bueno, muy buenos días, querida compañera. No quiero influenciar tu punto de vista, estoy dando el mío. No, está bien. Que conste en acta. Tú sabes que yo soy... No. Un alma libre. Todos somos, aquí todos somos almas libres. Así es. Buenos días, querida compañera. Buen día. Buenos días, Edith. Buenos días, gente. Rafael, ¿qué tal? Pues, bienvenido, Rafael. Bueno, buenos días, José. Buenos días, pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, yo no discuto la honorabilidad de quienes integran hoy la Junta Central Electoral ni nada por el estilo. Yo creo que son una junta confiable, lo es, lo han dicho los partidos y tal. El tema de la junta no está ahí, no está en eso, sino en su, digamos que, en las garras que puede tener. La capacidad. Ajá. La ley le faculta, ¿verdad?, para imponer sanciones, para esta intimación, que es como una advertencia, ¿verdad? Mira, es como el amarillo en el semáforo. Ojo,
te está pasando. No puede repetirse esto porque estamos fuera de los tiempos, lo decíamos ayer también, porque era una caravana, sí, es una marcha, sí, que es un derecho, sí, pero tenía toda la característica de un proselitismo. Ahora, ¿puede la Junta prohibirle a la fuerza del pueblo eso? Yo lo dudo. O sea, de que puede, pero ¿le van a hacer caso? Yo lo dudo. Mejor se ha dicho de esa última manera. El PLD va a hacer lo propio. El PRM también lo están haciendo. Ese es un tema que debemos resolver y que los partidos deberían ponerse de acuerdo. En la medida que se va acercando el asunto, se va acercando la fecha, tiende a desesperarse. Digamos que la fuerza del pueblo en cierto sentido va cómoda porque tiene definido claramente cuál es su candidato presidencial para el 28, tiene esa ventaja. O sea, ¿tú crees que no se atreverán a llevar a otra gente y que nadie No, salga? tú estás loco. Ven acá, Miriam. No. Pero yo quiero... Es obvio que está definido ese tema. Un problema diferente tiene el PLD, por eso que se le hace más difícil el asunto, y también el PRM, con todo y estar en el gobierno. Entonces yo creo que eso no va a pasar de ahí, de esa intimación. Mira, traten de evitar eso, mira, tal cosa, no va a pasar de ahí. Pero no, exacto, pero no porque la Junta no esté pendiente, sino porque las garras, son las mismas organizaciones políticas. Exactamente, las que no le han dado Amelia. garras a la Junta. Claro, pero en eso estamos totalmente O sea, de acuerdo. el que hizo la ley hizo la trampa, como dicen. En todo. En todo. Como por eso se ha visto el discurso de José Ignacio Paliza como presidente del PRM la pasada semana con un doble rasero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nadie puede condenar que el presidente de una organización política que ha salido afectada porque las evidencias apuntan a que personas de su partido fueron elegidas, fueron llevadas en la boleta del partido y hoy en día salen vinculadas al narcotráfico, entonces nadie puede oponerse a que el presidente del partido diga nos separamos de esto, el que metió la pata, que la justicia lo condene, tenemos que fortalecer las leyes y vamos a depositar un conjunto de leyes en el Congreso. Entonces ahí es donde tú te vas a la otra parte, como decía José Horacio Rodríguez el pasado viernes. ¿Qué pasó cuando se discutió la ley de partidos y se discutió la ley electoral? ¿Qué pasó en estos días con la discusión del Código Penal? Son las mismas organizaciones políticas y los mismos políticos que están en el Congreso los que evitan que en situaciones como esta haya un conjunto de leyes y haya sanciones reales hacia ellos mismos como personas y hacia los partidos políticos como entidades, porque cada vez que se habla de la posibilidad de una sanción, le buscan la vuelta y le bajan los montos. Es como, mira la intimación, tiene 2.500 pesos el documento y dice, podrían ser sancionados a 200 salarios mínimos. 200. ¿Cuántos son como 200 salarios No, mínimos? es un dinerito. ¿Para un partido? Para mí es mucho. Eso es para el movimiento, pero para el PLD dinero eso es que nada. mueven los Eso es partidos. nada. Eso Ahí es donde simbólico. es simbólico. Es la acción y por eso, Ahora, digamos, ¿tú sabes tenemos que qué? aplaudir que la Junta esté pendiente. ¿Tú sabes qué sería? Sí, dice, bueno, mira, el partido que insiste en eso, le vamos a retener los fondos que le tocan por este mes, ahí sí es verdad. por 2 meses, por los próximos 6 meses, se Ahí los sí. retenemos el dinero. Si lo hace, tanto al PRD, al PRM, Sin como entrega a la oposición como al retroactiva, PRM. Lo perdieron. Y ese dinero se lo entrega, qué sé yo, a los niños pobres, no sé, a quien sea. Pero el tema está en que la Junta no tiene esas garras. La ley dice eso, dice que se excedió ese derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, que yo creo que eso sí que hay que tener cuidado, hay que preservar eso, ¿verdad? El PLD, mejor dicho, la Fuerza del Pueblo, dice, no, yo tengo derecho a protestar, y lo que hicimos fue protestar por el aumento del costo de la vida, los apagones, la inseguridad, etcétera, 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 es lo que ha dicho Leonel Fernández. Yo creo que eso no pasa de ahí, honestamente hablando, no creo que pasa de ahí. Eso es un tema que lo estaremos debatiendo esta semana, pero ya, ahorita viene otro ciclón. Como se va a diluir la discusión por el tema de la reforma fiscal, porque parece que Abinader no está en eso. El presidente ayer, al ser cuestionado, cuando se le preguntó en la semanal sobre este tema, desviaba la atención y dice, mira, la propuesta de una reforma fiscal de manera formal vino ahora del empresariado de Santiago.
para nadie es un secreto, mucho menos para nosotros como medio de comunicación, que desde la entrada de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda, se ha estado hablando de la posibilidad de una reforma fiscal. Lo ha estado diciendo él mismo como ministro, que ha estado en consultas, está recibiendo gente. Sectores sociales hablan de la necesidad de una discusión real sobre la reforma fiscal, que algunos dicen que nunca va a ser integral. Lo que es real es que en la clase media de la República Dominicana no aguanta pagar más impuestos. Los ricos siguen siendo muy ricos en este país. Hay una desigualdad social extraordinaria en la República Dominicana que se refleja en esa posibilidad de usted hacer cosas, y de ahí el crecimiento de los programas sociales del gobierno, porque entonces hay una distancia muy grande entre los ricos, la clase media y los pobres, y la clase media está cada vez más cerca del grupo de abajo. Vamos a ver lo que dijo el presidente Abinader, que no da muchas esperanzas, de que dice que por ahora es como si estuvieran oyendo, y vamos a ver. Además, empezó la Villa Navidad, el presidente no está en eso. Antes de ayer, pero de una recomendación de la ASI, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la zona norte, y eso fue lo que pasó ayer, que hicieron una recomendación. Y el ministro de Hacienda ha hablado sobre ese tema ya en varias ocasiones. El ministro de Hacienda ya habló sobre esos temas en varias ocasiones. Bueno, como yo dije, el ministro de Hacienda ya ha hablado de eso. El tema está, señor, como dijimos aquí cuando se salió esa propuesta de reforma fiscal, en que la sociedad dominicana, en que la mayoría de la gente no soporta más carga, especialmente clase media y baja, porque el que es rico puede pagar más impuestos, tranquilamente, puede pagar más impuestos, tranquilamente. Incluso hay ricos que han dicho, es que es justo que el que más gana, el que más tiene, pague más. El asunto es que esto está hecho de una manera al estilo el embudo. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un embudo, ¿verdad que sí? Una parte ancha y la parte fina. Tanto en la distribución como en eso que debe tener el Estado, esa capacidad de recaudación. Entonces, el tema se dio porque se le quería poner impuesto, y eso es inaceptable, a productos alimenticios que hoy no tienen impuesto. Y el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona pretendía eso. Una reforma, dicen ellos, integral, y que le iba a meter mano a todo, pero mentira, era básicamente a los de abajo, y eso no se puede. ¿Por qué? Porque concomitantemente con eso, como se ha hecho en otros países, se le mantienen los privilegios a sectores poderosos. Aquí hay exenciones de combustible, es bueno que usted lo sepa, que lo recuerde, para sectores incluido mineros, empresas mineras, que no pagan impuestos, y usted y yo sí lo pagamos. Cada que usted que tiene un motoconcho, que tiene su taxi o que tiene, qué sé yo, su vehículo para ir a trabajar, tiene que pagar más de 100 pesos cada vez que eche un galón de gasolina. Y hay empresas que tienen una parte de eso exonerado. Ah, vamos a meterle mano a eso. Aquí hay exoneraciones de pago de impuestos a sectores muy poderoso, muy económicamente hablando, que se le dio correctamente en un tiempo como un incentivo para que se desarrollaran. Verbigracia, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos. Una empresa, cual que sea, se instala en la zona fronteriza y bueno, para que allí se generen empleo y tal, se le da una serie de incentivos o exoneraciones de pago de impuestos por un tiempo, hasta que esa empresa eche para adelante. ¿Lo comprendo? Por un tiempo. Aquí hay sectores como el turismo, por ejemplo, que bueno, en aras de, por cierto, que llegó el mes pasado ya 1 millón y algo de turistas. Vamos por más de 10 millones y eso es bueno, eso es bueno. Ahora, el sector turismo está bastante consolidado en este país. Es uno de los que genera más divisas. Está bien, no se puede matar la gallina a los huevos de oro, dirán algunos. Pero ese sector, salvo algunos nichos, digamos que Pedernales, que tú tienes ahí, o algún otro, que el turismo, digamos que de montaña, el turismo así, que
esos emprendimientos que hay pequeños, tú comprendes que haya ciertos incentivos, pero aquí hay cadenas internacionales que además esos dólares muchas veces ni siquiera entran aquí, lo pagan allá en Europa, un paquete, y exonerado todo, y una parte, y se va por ahí mismo ese dinero. Entra aquí los cheles que le pagan a los muchachos, a los mozos, a los camareros y demás. Entonces, ahí vamos a meterle mano a eso. A las grandes fortunas también. Hay que ver cómo pagan más impuestos. Pero no, se quería, sobre pretexto de una reforma, como dice, integral, meterle mano a la gente, al estómago de la gente. Y eso, obviamente, que causó la repulsa, el rechazo generalizado. ¿Cómo le van a poner impuestos sobre la renta al aguacate? Jochi Vicente, que fue el que elaboró ese asunto. ¿Cómo me le va a poner impuestos al limón, al orégano? Que no, es que no, mi hermano. Usted no le quiere quitar el incentivo a la barrigol o algunas cosas a otras mineras, no, al aguacate sí, al limón, a la berenjena. Y hermano, eso obviamente causó un rechazo generalizado. Entonces, ese es el punto. Ahí no quieren meter el dedo. A ese punto no le quieren meter el dedo ni ni los gobiernos pasados. Ese es el quid de la cuestión. Así que Abinader por el momento renuncia a eso y está bien que renuncie. Aquí hay una evasión alta, por encima del 40% o alrededor del 40% del impuesto sobre la renta. Y del Litevis, que hay empresas que lo retienen y no lo pasan al Estado. Vamos a eficientizar el cobro, vamos a reducir, y creo que Magín, esa es su tarea en este caso, a reducir la evasión y la ilusión, y ahí tendríamos muchos recursos, sin afectar a los de abajo. Definitivamente que sí, que este país necesita esa reforma, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora parece que no está dentro de los planes del gobierno. Otro de los temas a los que damos seguimiento esta semana definitivamente es el tema del acuerdo que se anunció la pasada semana, del que no sabemos más que por retazos, una información aquí, una allá. Al presidente se le preguntaba ayer cómo se iba a hacer ese uso del Aeropuerto Internacional Las Américas, que por cuánto tiempo, porque el presidente decía, es temporal, es breve. Ese acuerdo, claro, gracias, Germán. Sí. Es breve, es por un tiempo corto, pero la realidad y lo que estamos exigiendo es que los papeles, o sea, ¿qué es lo que se acordó? Punto por punto. Es chin a chin que vamos sabiendo. Ayer el presidente habló de esto en la semanal y adelantaba, como dice Germán, que es hasta abril, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué es lo que establece ese acuerdo? Eso es importante por lo que está pasando en Estados Unidos al día de hoy, pero vamos a ver lo que dijo el presidente. Entonces, empezando por Estados Unidos, presidente, el acuerdo anunciado en donde se autoriza el uso de espacio aéreo de la isla y de la base aérea, pues ha tenido rechazo, su parecer sobre ese rechazo, y si podría abundar un poquito sobre el alcance de este acuerdo y confirmar la fecha límite. Se dijo que hay un tiempo que es limitado, pero imagino que debe haber una fecha. Sí, como dijimos anteriormente, es un acuerdo que fue firmado en el año 1995 por el gobierno de esa fecha y después confirmado su protocolo en el 2003, y es para combatir el narcotráfico, especialmente la interdicción aérea y marítima. Esto nos va a ayudar bastante, junto con la Armada Dominicana y la información especial y tecnológica. Y como también se dijo el día de que se firmó, el pasado miércoles, tiene una duración hasta abril, o sea que es temporal hasta abril del próximo año. Bueno, hasta abril de este año, pero ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene para la República Dominicana? ¿Qué nivel de participación va a tener en nuestro país en esas operaciones que está realizando Estados Unidos? Insistimos en que desde nuestra perspectiva, la perspectiva de muchísima gente, esto no es un tema exclusivo de la persecución del narcotráfico. Pero si es así, la realidad es que el mecanismo que está usando Estados Unidos se contradice con lo que establece nuestra legislación, nuestra Constitución y los acuerdos internacionales que ha firmado la República Dominicana.
que de entrada no establecen la pena de muerte. Hoy en día, precisamente, y lo digo porque la decisión del Departamento de Estado y sobre todo del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos es bombardear lanchas, o sea, ejecución. Es matar personas sin detenerlas, sin llevarlas a un juicio previo, alegando que tiene la confirmación de que son narcotraficantes, pero las leyes en los Estados Unidos no contemplan ni siquiera la pena de muerte bajo esta situación. El Chapo Guzmán está preso, que se supone que es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. Precisamente ayer se daba a conocer en el Congreso de los Estados Unidos que a ambas cámaras legislativas del Congreso les interesa investigar a profundidad las decisiones que está adoptando el ministro de Guerra o ministro de Defensa, Pete Hegseth, que fue la persona que estaba aquí la pasada semana. Esto a raíz de que se han revelado audios y grabaciones y videos que podrían indicar que después de haber bombardeado y digamos que disminuido la posibilidad de avance de una lancha, se sugiere o se entiende que él ordenó un nuevo ataque contra esa embarcación el 2 de septiembre para terminar de ejecutar a las personas que ahí estaban. Ayer, el presidente de la Asamblea General de Venezuela, Jorge Rodríguez, me confirma si lo tenemos listo, se pronunciaba sobre este tema y pidiendo también a la Corte Internacional que hablara sobre estas ejecuciones que se están produciendo en el Caribe, porque existe una legislación y existen tratados internacionales que se deben de cumplir, y esta es una de las razones por la que nos dice, nosotros respetamos el derecho a la persecución de los narcotraficantes, entendemos que el narcotráfico debe ser perseguido, disminuido, bastante problemas a la salud a nivel global genera, pero ejecutar personas, vamos a escuchar lo que decía Jorge Rodríguez. Ejecutados extrajudicialmente en las acciones a todas luces ilegítimas e ilegales que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre efectivos militares de los Estados Unidos de América. Como ustedes notan, hemos resguardado las identidades de estos familiares, puesto que han venido recibiendo amenazas por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos. Aquí hay otra fotografía de la reunión que acabamos de sostener con ellas y les informamos que para el día de mañana, lunes, convocaremos una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional a los efectos de proponer que se conforme una comisión de diputadas y diputados, una comisión especial para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Mar Caribe. Incluso hemos estudiado. Bueno, ahí están las declaraciones de Rodríguez, advirtiendo cuál será la respuesta del gobierno o los pasos que está dando el gobierno venezolano en términos legales. Pero el asunto se complica no solo que desde fuera, lo que podría ser la respuesta, digo yo que limitada, ¿verdad? Quién sabe, de Venezuela, pero también dentro de los Estados Unidos, como tú decías, porque estamos hablando de gente dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata que le dice, mira, Hegseth, esto podría calificarse como un crimen de guerra. Primero que Estados Unidos no está en guerra, aunque lo ha dicho así, pero no está oficialmente en guerra con Venezuela. ¿Cierto? No está oficialmente en guerra con otro país. Pero aunque estuviese en guerra, según las convenciones internacionales como la de Ginebra, dicen claramente, si alguien, un oponente, un enemigo, ¿verdad?, ha sido sometido, está desarmado, no te representa un peligro, no puede ser ejecutado. Sí, tú estás peleando, tú estás en una guerra contra alguien, se rindió, levanta la banderita blanca, ajá, o simplemente tú lo tienes diezmado, tú no puedes matar a esa persona porque si no califica como un crimen de guerra. Y eso podría llegar más lejos de lo que están pensando algunas personas como Donald Trump. De modo que se le complica la situación allá adentro, lo analiza perfectamente la CNN, que nadie puede considerar que es chavista, ni de Fidel Castro, ni
Daniel Ortega, CNN, dice, se le complica la situación a Donald Trump, dentro y fuera. Yo preguntaba ayer, creo que no sé si fue en cámara o fuera de cámara, a nuestra invitada, ¿cree usted que una guerra con Venezuela, en términos económicos, sea sostenible para Estados Unidos en este momento? Eso es difícil también. Puede ser, y ya se agrego yo, que Donald Trump o su equipo estén usando esto como una cortina de humo, demostrando el poderío, el US Gerald Ford, el portaaviones gigante que tienen aquí en las aguas del Caribe, los buques de guerra, etcétera, etcétera, esa demostración de fuerza para disipar, para disimular la derrota que le ha implicado una guerra tan poco justificable que es la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos no ha podido hacer nada. Y se la acabó en 24 horas esa guerra. No lo ha podido hacer. Tomó posesión el 20 de enero, saque usted la cuenta, estamos a 2 de diciembre, ¿cuántos meses van? Y todavía lo que se prevé es que la cosa termine en los términos convenientes a Rusia, a Vladimir Putin. De modo que ahí Donald Trump no puede decir, mira, terminé esa guerra y esto y aquello lo otro. No, prácticamente una rendición por parte de Ucrania. Se metería en Venezuela, sabe en qué momento da la orden de atacar, pero no sabe cuándo va a terminar ese asunto. Por cierto, que algunos dominicanos y venezolanos ven eso, hasta lo aplauden. Sí, hombre, hay que hacerlo. Miren, una guerra nadie la debe querer. Nadie puede alegrarse de una guerra por el dolor, por la sangre, por la vida inocente que se lleva de paro. Ni hablemos de los daños materiales. Eso lo sabe todo el que ha vivido, aunque sea como espectador, una guerra. Todo el que le da seguimiento, que tiene un mínimo de conciencia, ve cualquier película que no sea la de Hollywood, cualquier documental que están disponibles, lee cualquier libro sobre la guerra de Vietnam y sabe el dolor, las muertes que causó todo ello. Lo que ha pasado, la destrucción de países como Afganistán, como en Irak, como en Siria, como en Libia. Lo saben. ¿De qué ha servido esa guerra económica contra Cuba? 60 años y ahí está, Fidel se murió de viejo. Y siguió Raúl y ya se retiró por viejo. Y ahora está Díaz-Canel que va para 10 años. ¿De qué ha servido todo eso? De nada. A Estados Unidos le conviene llevarse bien con estos países. Tiene petróleo a 4 días. A 4 días el petróleo venezolano. ¿Qué cuesta? Solo que la lógica imperial como que ciega, le pone una venda a la gente. Estados Unidos tiene que pensarlo muy bien. Por cierto que ayer se había dicho que Maduro, sí, José, ya yo me voy, ya yo voy a acabar, no te apures. Que Maduro estaba escondido, que estaba en un búnker, que no sé qué, que lo otro, que lo otro. Maduro salió bailando en las calles. Este asedio, este ataque contra Venezuela podría fortalecer incluso a Maduro. Pero ponga usted que no, que lo matan, que le meten un misil, como lo hizo el Mossad con los líderes de Hezbollah y de Hamas, tanto en Irán como en el Líbano, que le mete allá un misil al apartamento donde vive o a una manifestación de Maduro, y se llevó a Maduro con todo Cilia, la mujer, y se llevó a Diosdado Cabello y se llevó a toda esa gente. Se acabó el problema. Creo que ahí comienza un gran problema. Entonces, lo mejor que podemos nosotros, desde esta tribuna, como si fuera predicando en el desierto, es abogar por la paz en la región. De ahí que creo que el gobierno dominicano debería ser más cauto de lo que ha sido. Más cauto. No tiene por qué pelearse con Estados Unidos, pero tampoco tiene que ser tan genuflexo, ni tomar bandera de este lado, yo estoy aquí, de este lado, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién dijo que se ha detenido el consumo de cocaína en Estados Unidos después de estos bombardeos? Nadie lo puede decir. Ni se va a acabar tampoco, ni se va a acabar tampoco. Hay otras maneras de enfrentar ese, y debería ser, como lo es el mismo crimen transnacional, una lucha global que no existe, porque hay un doble rasero, porque hay una gran hipocresía en ese sentido.
yo espero que en el propio Estados Unidos, por el bien de Estados Unidos y también por el bien de nosotros, porque una guerra afectaría a todo el mundo, especialmente a los que estamos cerca. En Venezuela viven dominicanos y hay gente que cree que si van a tirar una bomba a los chavistas que le van a dar a todo el mundo. Pero por el bien de los venezolanos en primer lugar, por el bien de Estados Unidos y de la economía estadounidense también, y la nuestra, pues el reflejo se vería afectada, y lo de toda la región, pues que en el propio Congreso de los Estados Unidos frenen esta locura, este delirio que está afectando a la Casa Blanca. Ahora sí, vamos a la pausa.